Lorenzo Mateu, que es el jefe de servicio de archivo general de la Universidad Rey Juan Carlos. La presentación que nos va a hacer Lorenzo es reflotando el archivo general de la Universidad Rey Juan Carlos hacia la administración electrónica. Yo estoy encantado de que esté aquí con nosotros, así que muchas gracias, Lorenzo, y sin más te doy paso. Pues gracias a ti, y para no perder tiempo, gracias a todos los colaboradores, patrocinadores, organizadores y sobre todo los asistentes. Bueno, no he preparado una presentación, pero para soltaros el rollo de mi libro, pues por lo menos me he hecho unos índices que me ayudan un poco a seguir la ponencia, y supongo que estáis viendo ahora la pantalla, me imagino, ¿no? Sí, perfectamente, Lorenzo. Vale, pues allá voy. Bueno, el título Reflotando el archivo general es porque, bueno, como veréis, cuando llegué hace 3 años, pues estaba bastante precario. Y reflotándolo, y además mirando hacia la administración electrónica, porque mi incorporación al archivo básicamente fue por eso, porque necesitaban que hubiera un responsable en el archivo para asesorar o a colaborar, ayudar a lo que un grupo de trabajo dentro de la universidad ya llevaba más de un año haciendo. Pero bueno, pues eran gestores, informáticos y alguna asesoría jurídica. Entonces, bueno, el esquema un poco de mi presentación que voy a seguir pues va a ser este. Situación inicial, gestión del archivo, gestión documental y administración electrónica y las colaboraciones. Esto es un caso real, o sea, lo que voy a contar es lo que hemos hecho en estos 3 años, partiendo casi de cero, y no creo que sea un modelo para nadie, pero bueno, pues para que mis compañeros sobre todo pues vean la situación, cómo hemos ido afrontando algunos temas y en qué situación estamos actualmente. Situación inicial, lo he subtitulado Susto o muerte. Pues ¿por qué? Pues esta es un poco la cara que conforme iba tomando conciencia del encargo que me habían hecho, pues me imagino que yo, no sé si externamente se me veía así, pero yo me sentía más o menos así. Entonces, en cuanto a la situación inicial, pues como he comentado, me incorporé en enero de 2018 al archivo general. Tengo que decir que fue por una recomendación que hizo precisamente AGETIC a la universidad. Y entonces, pues claro, decían que para estos temas, pues si no había responsable de archivo, pues íbamos a andar un poco cojos. Así que, bueno, en parte agradezco a AGETIC que hiciera esa recomendación y que luego la universidad hiciera caso. Cuando entré, pues lo que había pasado es que el anterior jefe de archivo, pues hacía tiempo que ya no estaba en la universidad, y que, por cierto, desde aquí, pues doy, no sé cómo decirlo, pues mi agradecimiento a esa persona, Carmen Cruz, que aunque no coincidí con ella, pero bueno, a lo largo del tiempo he ido viendo que a lo mejor no le hicieron mucho caso, dedicó mucho esfuerzo y no dio los resultados que a lo mejor se merecía. Pero bueno, al no haber coincidido con ella, pues cuando me incorporé, pues no tenía información de proyectos, trabajos, estudios, tanto que había realizado como que estuviera tramitando o llevando a cabo. La única persona que había en el archivo pues es un auxiliar, Ignacio, que fue el que, desde su punto de vista, que se dedica prácticamente a la atención de peticiones, pues bueno, pues me pudo dar algunas pistas o ideas de por dónde podía estar la situación de los otros proyectos, qué carencias había y cosas así. Investigando por mi cuenta, pues también descubrí que había en la universidad una comisión de archivo. Me puse a investigar a ver si eso me podía servir de ayuda. Pero claro, cuando te pones a buscar, pues otra vez se me queda esta cara porque no encontré a nadie. Y es que resulta que, pues bueno, se había creado con muy buena intención en 2012 con el reglamento del archivo, pero bueno, pues no llegó a constituirse por los motivos que fuera, que yo no los conozco. Actualmente, pues ahora mismo, dentro del Consejo de Administración Electrónica, pues ayer mismo en la reunión se ha aprobado el estudio para crear un grupo de trabajo dentro de este Consejo de Administración Electrónica, que es en mi universidad quien tiene la atribución de Comisión de Valoración de Documentos. Y bueno, pues ahí nos vamos a poner a trabajar.
Si vuelvo al inicio, ahora voy a contar un poco en estos 3 años, pues paso a paso, pues qué hemos estado haciendo y en qué estamos. Un poco esta es la sensación que me imagino que muchos compañeros archiveros pues o tienen o en algún momento han tenido, y es que, pues bueno, pues tú lo que te queda es andar hacia adelante, muchas veces en solitario, intentando dejar algo de huella, pues para que tu trabajo tenga algún resultado, pero siempre pues mirando hacia adelante para ver hacia dónde hay que tender. Pues con esa filosofía podríamos decir, pues bueno, en cuanto a normativa, por destacar solo pues que había un reglamento de archivo de 2012 y pues con toda la normativa de administración electrónica y demás, pues se empezó a trabajar para hacer uno, pues digamos, actualizado a nuestra época. Los trabajos empezaron en febrero de 2018. Esto se hacía en paralelo también con la redacción del reglamento de administración electrónica de la universidad. Pues como todos los trabajos, porque pues, no somos expertos en nada y hay que aprovechar además las buenas prácticas que ya han tenido otros. Entonces, pues bueno, se hizo una revisión a fondo de reglamentos de otras universidades. No voy a explicar ni entrar en detalle, pero bueno, pues partiendo lógicamente del reglamento de la Universidad de Juan Carlos que teníamos de 2012, el que estaba vigente, pues las más destacables fueron la de Valladolid, que es de 2017, la de Salamanca, Alcalá de Henares, la UNED, la Pública de Navarra y otros, ¿vale? Volviendo un poco a mi esquema, en noviembre de 2018 pues ya teníamos un primer borrador de reglamento y luego, bueno, pues siguió su curso también coincidiendo con otros problemas y con la época que ha coincidido de situaciones, bueno, anómalas que han perjudicado a todo el funcionamiento de todas las organizaciones. Digamos simplemente que ya en agosto de 2021, o sea, este año, pues por fin ya se ha publicado en nuestro boletín oficial de la universidad y bueno, pues ya está en vigor. Así que, bueno, pues una cosa conseguida. En cuanto a procedimientos, pues bueno, pues pasa un poco lo que nos encontramos a veces, que sí, se están llevando a cabo tareas dentro del archivo, se están realizando pues préstamos, transferencias y demás, pero ni los que están demandando o solicitando esos servicios, pues lo hacen de forma, digamos, adecuada porque nadie les ha explicado, se les ha olvidado o han cambiado, bueno, lo que sea. Y al final, pues tienes que poner un poco de orden. Y además, internamente, pues también había que, pues eso, poner la casa en orden. Entonces, pues hemos dedicado mucho tiempo, sobre todo el primer año, pues a los procedimientos, sobre todo, básicamente el de transferencias, el de préstamos y el de consultas, que además luego se han ido revisando a lo largo del tiempo y se han incorporado mejoras a la versión inicial. También destacable que, bueno, pues antes todo se tramitaba en papel y entonces pues incorporamos en estos procedimientos pues por lo menos el correo electrónico, no solo para facilitar y agilizar los trámites, sino para, bueno, pues tener incluso un documento de prueba, más que de prueba, pues, de constancia de quién ha pedido el qué y al final del año pues poder hacer un poco de estadísticas o de revisiones. Y otra de las cosas que también hemos intentado pues arreglar un poco es la normalización de interlocutores con el archivo general. Esto me refiero a que, claro, los servicios demandaban pues, préstamos, por ejemplo, al archivo, pero nosotros pues, hay muchos cambios de personal muchas veces y no sabemos realmente si la persona que lo está pidiendo es del servicio que es propietario de esa documentación y se lo tenemos que facilitar. Entonces simplemente hicimos pues, una simple normalización. Entonces, a los jefes de servicio o directores de área, por ejemplo, pues nos enteramos de quiénes eran y se les autorizó para poder hacer ellos las peticiones y además para que no fueran ellos, que están muy cargados también de trabajo, el que las hiciera, pues se le pidió permiso para que otras personas dentro de su servicio pues estuvieran autorizadas para interlocutor con el archivo. Esto la verdad es que pues, nos ayudó bastante. El correo electrónico y lo de los interlocutores, pues bueno, empezamos a mejorar un poquito en la atención y a ser más rápidos. Otro aspecto sería el estudio y valoración de series documentales. Este, pues bueno, para mí es casi el más importante, porque
en el mundo archivístico, pues claro, si no hay estudio de serie documental, donde están definidos todos los aspectos relativos a los expedientes y documentos que conforman esa serie, pues mal andamos, porque no vamos a saber cómo tratarla, cómo conservarla o quién tiene permisos de acceso, bueno, pues todo lo que sabéis vosotros mucho mejor que yo. Y ahí, bueno, pues empezamos a hacer estudios de series, pero vamos muy lentos, aunque, bueno, pues hemos tenido alguna alegría por ahí. Colaborando, por supuesto, con otras organizaciones. Y para el estudio de las series, al no tener nosotros, porque no había comisión de archivo, al no tener ninguna, aunque se hubiera hecho aprobada, pues nos vino muy bien el trabajo colaborativo que se venía haciendo en un grupo de la CAU, de la Conferencia de Archiveros, y entonces siempre acudíamos ahí. Cuando necesitábamos algo de alguna serie, teníamos alguna duda, pues acudíamos ahí, y aunque estuviera la serie, el estudio un poco atrasado, pero bueno, pues nos venía bastante bien. Programa de archivo. Pues esta es otra pata de la mesa que tuvimos un poco que organizar, porque esto, cuando empecé a ver lo que era el programa de archivo y en qué situación estaba, pues la cara que se me quedó seguramente fuera así. ¿Por qué? Pues bueno, pues analizando la situación actual que había en ese momento, pues lo que nos ha pasado a algunos, que el programa estaba fuera de mantenimiento, no había contrato, no existía ya la empresa, funcionaba con un sistema operativo descatalogado, es decir, los servidores en los que está alojado también eran obsoletos y ya Microsoft tampoco los tenía en mantenimiento, con lo cual si pasaba algo, pues no sabíamos qué podía ocurrir. No cubría las necesidades que ya se iban teniendo y bueno, pues como solución provisional se me ocurrió, por lo menos para tener acceso a la información que yo consideraba más importante, se me ocurrió volcar tablas de la base de datos de ese programa a una base de datos de Access, que ahí me manejo un poco mejor y bueno, pues me sirvió para hacer luego muchos trabajos. Lo siguiente, pues claro, como me volqué la información a un Access y vi que era manejable y más o menos entendible, pues digo, pues ya está, hacemos una base de datos Access también para préstamos y consultas, porque esa gestión no la estábamos haciendo en nuestro programa de archivo. Bueno, pues eso también nos vino muy bien y ahí la seguimos utilizando de momento. Lo siguiente fue una revisión de sistemas de archivo y gestión documental, básicamente en universidades, la revisión, análisis comparativo, bueno, bastante profundo, todo lo que pudimos. Y a partir de ahí, pues la siguiente ocurrencia, porque bueno, ha habido varias tentativas, 4, la siguiente ocurrencia fue desarrollar un programa propio, porque teniendo la base de datos de Access de préstamos y consultas y el volcado de tablas que había hecho del programa, pues pensaba que con la ayuda de mis compañeros informáticos, pues a lo mejor podíamos pues, hacerlo nosotros, aunque fuera muy sencillo. Pero bueno, pues nos encontramos con la falta de recursos y hubo que abortar esta tentativa y pues buscar la siguiente opción. La siguiente opción pues era comprar la versión web del programa que teníamos. Pero bueno, pues también tuvimos que abortarla porque, bueno, la compra no es inmediata, lleva su tiempo y hay muchos condicionantes pues, de contratación y de otras cosas que pues, no cumplíamos. Lo siguiente, pues, ¿por qué no utilizar la herramienta, digamos, de la administración, el Archive? Y la verdad es que sí, tenía buena pinta, pero bueno, entre nuestra inexperiencia y lo que oíamos por ahí y lo que veíamos, pues acertadamente o no, pues después de un tiempo consideramos pues, que no era una solución o entendíamos que no era todavía muy madura, estable, flexible y bueno, se nos quedaba un poco corta. Entonces, al final, la opción final, pues esto llevó mucho tiempo, aquí pasaron pues, más de un año, pues fue decidir contratar una solución de archivo electrónico único, que además, pues, bueno, pues es lo que ya estaba exigiendo la normativa. De ahí pasamos muy rápidamente, bueno, esto es muy sencillo. En cuanto a gestión de depósitos, pues simplemente pues, lo más básico, instalación de estanterías, incorporación de algún depósito nuevo que hemos necesitado y hemos conseguido, y luego pues algún imprevisto que no llegó a ser muy catastrófico, pero que sí que tuvo incidencia, que fue alguna inundación. Bueno, pues me imagino que a todos os ha pasado y no os asusta. Los servicios que prestamos a la comunidad universitaria, pues son bajo demanda. O sea, las transferencias, los préstamos y consultas y el asesoramiento a unidades, pues al tener pocos recursos, poco personal en archivo y tener tanto que hacer,
pues solamente lo estamos haciendo bajo demanda, es decir, cuando alguien de alguna unidad necesita algo, pues le atendemos. Pero no vamos por ahí ofreciendo nuestra ayuda a los que, por ejemplo, todavía no han hecho ninguna transferencia porque no nos da el tiempo, simplemente. Y en recursos humanos, pues esta fue otra pata grave de la mesa que hubo que corregir un poco porque al final lo que pasó es que, claro, llegas a un servicio y solo hay una persona, está el pobre auxiliar, pues tenemos un problema. Entonces ahí pues se iniciaron una serie de conversaciones, reuniones, estudios, pues un estudio comparativo también, me vino muy bien los 2 informes que había al respecto o que yo encontré en la CAU y entonces pues bueno, en base a eso pues se preparó un organigrama ideal del archivo general de puestos y en base a ese organigrama pues luego incluso se hizo una propuesta de RPT para el archivo general que se envió a gerencia y bueno, pues todavía no hemos tenido resultados, pero sí por lo menos con las reuniones que hubo con los responsables de la universidad, pues por lo menos se incorporó una persona más y bueno, pasar de 2 a 3 pues es un incremento muy grande, con lo cual pues hemos avanzado gracias a esto un poquito más rápido. Todo esto era muy rápido en cuanto a la gestión del archivo. En cuanto a la gestión de administración electrónica y gestión documental, pues bueno, pues también lo haré muy rápido, simplemente contar que cuando yo me incorporé, pues ya había un consejo de administración electrónica en la Universidad de Juan Carlos y bueno, pues yo formo parte de él, el archivo forma parte de él, junto con pues, secretaria general, gerente general, gente de administración electrónica, gente de informática, asesoría jurídica, bueno, pues un grupo bastante completo. Lo último es que ayer fue la reunión, pues hemos decidido, a propuesta del archivo, pues se ha aprobado crear o estudiar que se cree un grupo de trabajo de administración electrónica. Perdón, un grupo de archivo. ¿Por qué? Porque el estudio de las series pues, es muy complejo. Y entonces pues no podemos llevar al pleno del Consejo de Administración Electrónica cualquier cosa que tengamos que decir nosotros estudiando la serie, como es lógico. Entonces se necesita un grupo de trabajo. Previamente, la universidad en 2017 había tenido había consultado a OCU AGETIC, una asesoría pues para que la aconsejaran en todo lo necesario según nuestra situación a esas fechas y lo que hacía falta y demás. Bueno, ahí se recibieron muchos informes, muchas recomendaciones y, entre otras, una hoja de ruta que, aunque no la hemos seguido al dedillo, al pie de la letra, pero sí que nos ha servido un poco para enfocar pues, por dónde teníamos que ir y la verdad es que se ha seguido bastante y nos ha ayudado. Ya estando yo, en 2019, pues se contrató a otra asesoría, a Astrea, básicamente porque en el entorno tecnológico había muchas dudas pues con temas pues, que eran muy novedosos y complicados y delicados, como firma electrónica y cosas por el estilo. Entonces pues, se contrató a unos expertos tanto en normativa como en estándares internacionales. De hecho, participan en grupos europeos para la elaboración de estándares. En base de esa asesoría, pues bueno, pues aunque al principio se le iban a pedir pues, una serie de recomendaciones o informes respecto a cosas que tenían que ver, instrumentos o políticas o instrucciones sobre tema tecnológico, pues aprovechamos y metimos alguna cosa también que nos venía muy bien para la gestión documental. Y al final abarcamos bastantes cosas, pues la firma electrónica, el esquema de metadatos, la política de gestión documental, instrucciones de impresión segura, de digitalización, preservación, etcétera. Con todo esto, pues bueno, también a la par se hizo un análisis de nuestro entorno o escenario tecnológico y además se tomaron unas decisiones para ver hacia dónde queríamos llegar. Bueno, esto como comprenderéis pues fue un trabajo muy, muy complejo. Al final, después de muchas versiones y revisiones, salió una foto parecida a esta, en la que por lo menos ya teníamos encuadrada toda nuestra problemática, por un lado lo que se pedía para el sistema gestor de archivo y por otro lado pues los productores de documentación, en los que básicamente tenemos pues, 4 mundos. Está uno muy grande que es todo lo de Universitas 21, con RDoc, que sería como el integrador o el que facilitaría la información. Nuestro tramitador, que es Tangram. Tenemos desarrollos propios, está en Portal,
desarrollos en Internet. Y bueno, y luego hay otro programa que es para la contratación que explica. Ahí no voy a dedicar más tiempo. También empezamos a desarrollar, a redactar pues, la política de gestión documental de la universidad. Bueno, se inició en febrero de 2018, se ha revisado, pues como hago siempre, se revisan las políticas de gestión documental de otras universidades y otros organismos. Por mencionar solamente, pues me fijé sobre todo en los informes de, bueno, el principal, lógicamente, lo del Ministerio. Todas sus recomendaciones. También las que nos había hecho OCU-AGETIC. Y bueno, pues así, pues la Universidad de Valladolid, por destacar alguna, la de la UNED, la de Salamanca y el Ayuntamiento de Rivas. O sea que no solamente miramos las de universidades. Con todo esto, en julio de 2019 teníamos un primer borrador y luego pues ya podéis imaginar que las revisiones, reuniones y demás, y al final en julio de este año, pues ya se ha publicado en nuestro boletín oficial y está en vigor. Con el reglamento de administración electrónica, pues 3/4 de lo mismo. Pues, empezamos en 2018, un análisis comparativo de reglamentos de universidades y otros organismos, no lo voy a mostrar, pues, y al final, pues todo este trabajo terminó en enero de este año, que ya se publicó en nuestro boletín, con lo cual está en vigor. Ha habido también que redactar y elaborar pues, otros instrumentos de archivo y de gestión documental. Bueno, no entraré mucho en detalle, pero mencionaré, pues por ejemplo, se ha hablado hoy también de los cuadros de clasificación. Pues bueno, la Universidad de Juan Carlos tenía uno para el archivo físico, pero pues ya estaba obsoleto, sobre todo para la administración electrónica, con lo cual se adoptó el de la Conferencia de Archiveros Universitarios de 2018 para el archivo electrónico. Se cogió también como buena idea la revisión que se hizo en la ACAU en el 2020. Estamos a la espera de que creo que este año, a finales, me parece que el grupo que se dedica a ello dentro de la ACAU iba a hacer otra revisión, creo. Pero bueno, aún así, pues nosotros ya también hemos encontrado algunas entradas dentro del cuadro que las hemos modificado un poquito para adaptarlas a nuestras necesidades. Con el esquema de metadatos, pues este es un trabajo también de los que he considerado más delicados, más problemáticos y más difíciles, tengo que decirlo. Entonces, pues ha habido una revisión de esquemas. Como imagináis, pues análisis comparativo, pues, primero del esquema que nos propuso la consultora para la propia universidad y el del ministerio, también en detalle. Entonces, en base a todo esto, pues hemos hecho uno propio de la Universidad de Juan Carlos, basado en el del ministerio, en la versión 2, pero bueno, ampliada con las recomendaciones de la consultora. Catálogo de documentos esenciales, catálogo de tipos documentales y otras instrucciones como de impresión, digitalización y preservación de objetos digitales, pues también llevamos mucho tiempo trabajando en ellas, pero todavía, bueno, aunque tenemos en algunas el borrador final, falta que lo revise y lo apruebe nuestro Consejo de Administración Electrónica. Y bueno, también hay por ahí la política de identificación y firma, que esta sí que está publicada desde julio de este año. En cuanto a la implantación del archivo electrónico único, bueno, pues lógicamente un estudio de mercado que hicimos, todo lo completo que pudimos. Después vino la fase de preparación de pliegos, licitación, adjudicación. Claro, esto el que haya preparado pliegos, que me imagino que todos lo habéis hecho, pues sabéis la problemática que tiene y entre otras cosas, pues es muy lenta, porque a veces hay que revisar documentos, hacer modificaciones y bueno, pues es muy lenta, lleva mucho tiempo. Si esto coincide con el año de la pandemia y esas cosas, pues bueno, al final salió. Al final salió, se adjudicó finalmente a Odilo y ahora mismo, pues desde antes del verano, pues ya estamos en la implantación, hemos hecho la configuración inicial, se está haciendo integración, están trabajando con Odilo, perdón, Odilo está trabajando también con OCU y con Tangram, que es nuestro tramitador, en el tema de la integración y se ha hecho una migración inicial de datos, se ha dado la formación y todavía estamos ahí en fase, pues, a la espera de, bueno, hacer unas pruebas para validar finalmente la migración de datos y ponerlo en producción.
Todavía no sé muy bien cómo se maneja el programa porque lo hemos manejado poco, valga la redundancia, pero sí le vemos muchas posibilidades y la verdad es que es un mundo totalmente distinto al programa del que partíamos, con lo cual, pues de momento va muy bien la cosa porque además, pues bueno, Odilo y sus técnicos pues son muy flexibles y se adaptan a nuestras necesidades en todo momento, tanto de tiempo como de necesidades de consultas y asesoramiento. ¿Problema? Pues sí, también se tienen problemas. Básicamente porque cuando se hacen los contratos, pues, por ejemplo, pues tú pones unas fechas pensando en unas fases de implantación y demás y terminar en unas fechas más o menos aproximadas, pero claro, tú estás contratando un programa con una empresa, pero la integración con que tiene que ver también es con terceros. En este caso, pues tenemos a Oku, tenemos a Aplica, tenemos a Tangram y, bueno, pues ahí, pues claro, los terceros también van a su ritmo y no son los que han firmado ese contrato de implantación, con lo cual, pues bueno, ahí por medio de la colaboración y por el interés que también tienen ellos de que esto salga rápido y adelante, pues digamos que es un poco la pega que hemos encontrado. Básicamente que podíamos haber avanzado más, pero la integración con terceros pues es problemática. Por terminar, pues bueno, subtitulaba yo el apartado este de colaborando con otros, lo subtitulaba como la unión hace la fuerza. Pero he querido poner esta foto porque, claro, si la unión hace la fuerza, parece que está hablando solo de potencia, de fuerza, de reivindicación, de que se nos escuche, se nos atienda, que seamos un... Hombre, no vamos a ser el servicio estrella de la universidad, pero por lo menos alguien que puede ayudar y que necesita además de recursos para que todo salga bien. Y entonces, por eso esta foto, que pues eso es, cuanto más ideas geniales, más personas estén colaborando en un proyecto, pues al final el resultado es una idea muchísimo más brillante. Esto es lógico. Bueno, colaboraciones, pues destacar, como he comentado antes, la CAU. La CAU para nosotros ha sido fundamental. O sea, si la CAU, pues por ejemplo, no hubiéramos sobrevivido ni el primer año, creo. La CAU, pues bueno, no voy a hacer yo propaganda, ya la conocéis todos, pero creo que son 58 archivos universitarios. Me parece, si no hay más, pues que hay unos en torno a 11 grupos de trabajo y luego hay incluso grupos de interés. Entonces, pues bueno, pues como podéis ver, los que no conocéis la CAU, pues es digamos, un entorno colaborativo muy importante y a destacar. Nosotros, como yo solo llevo 3 años, pero ya anteriormente el responsable anterior había colaborado en estudios de series y demás con la CAU. O sea que, bueno, la CAU nos ha salvado la vida, así de sencillo. En cuanto a los grupos de interés en los que participamos, pues bueno, pues de momento solo nos hemos apuntado en 2. En uno estamos siendo más o menos activos dependiendo del tiempo que nos dejan las otras responsabilidades y cosas que surgen. Pero bueno, está siendo bastante, este año por lo menos, que es lo que yo he visto, desde que estoy, está siendo bastante efectivo, porque de aquí salen, por ejemplo, están saliendo propuestas en cuanto a la configuración del sistema de metadatos, que más o menos puede ser común para las universidades y es el que se está negociando, negociando o hablando con OCU para que RDoc, por ejemplo, pues lo configure a nuestra medida y entonces nos sirva a todos. Y luego hay un grupo de interés de Odilo, pero ahí, pues bueno, pues todavía no he visto, no he participado ni he visto de momento que haya habido o no me ha llegado nada. Entonces, bueno, sí estamos apuntados porque lógicamente nos va a interesar mucho. Las colaboraciones, pues también, pues, como no, con el Consejo de Archivos de la Comunidad de Madrid, esta es casi forzosa, porque nuestro patrimonio documental depende de la Comunidad de Madrid. Entonces, pues bueno, pues dentro de la Comunidad de Madrid, de ese ámbito, pues hay una mesa de trabajo de documentos universitarios, también en la que hay mucha actividad y, bueno, pues, para mí muy importante, y otra mesa de trabajo de documentos electrónicos. La de documentos universitarios, pues bueno, ahí estamos las 6 universidades públicas madrileñas, técnicos de la Subdirección General de Archivos y de Gestión Documental de la Comunidad de Madrid, y estamos avanzando sobre todo, pues hemos empezado con el estudio de series para que sean comunes, porque una vez aprobadas por el Consejo de Archivos y por la Comunidad de Madrid, pues digamos que esas series son de obligado cumplimiento
como requisitos mínimos para las universidades madrileñas. Entonces, bueno, pues ahí estamos colaborando con el resto y la cosa va bastante bien. Este año se han aprobado las 2 primeras y una, bueno, pues era propuesta por nosotros, así que estamos muy contentos. Aún siendo todavía, pues, casi novatos, pero ya podemos ayudar un poco. Y hay otra mesa que es de documentos electrónicos y ahí, bueno, pues dentro de esa mesa hay 2 grupos de trabajo, uno de digitalización y otro de bases de datos. No, nada más que comentar. Y luego, bueno, también nos ha ayudado mucho la asistencia a jornadas y seminarios, como los que organiza sobre todo la CAU o como los que organizan empresas como puede ser Odilo. Esto nos viene muy bien porque ahí vemos, pues bueno, pues cómo han resuelto otras personas que tienen muchos más años y experiencia que nosotros algunos problemas con los que nos hemos encontrado. O a las malas, pues nos sirven para mantener contacto con otros compañeros para poder pedir algún tipo de asesoramiento o debatir entre nosotros algunas opciones. Bueno, pues simplemente como despedida, no sé si de tiempo creo que he ido bien, pues daros las gracias por la atención y nada, pues aquí estamos por si hay que hacer alguna pregunta. Pues muchas gracias, Lorenzo. Casi empezando por la última que nos ha llegado, ¿cuáles serían los próximos pasos? ¿Cómo continúa? ¿Qué tenéis previsto hacer para continuar en la implantación del modelo? Bueno, hemos hecho cositas, pero hay un firmamento por delante que todavía hay que acometer. Pero no solamente ya en temas que los hay, de administración electrónica, archivo electrónico, sino incluso de archivo físico. Pues nos quedan muchas cosas, nos queda que organizar, identificar y organizar nuestras relaciones con las oficinas y con los archivos de campus, por ejemplo, porque nuestra universidad es muy grande, tiene 5 campus y muchísimos alumnos. No sé si más de 100.000, no me acuerdo. Y en el ámbito de la administración electrónica, pues también nos quedan muchas cosas. Está el grupo este de trabajo dentro del Consejo de Administración Electrónica, pues está este grupo de trabajo para el trabajo de archivo, que básicamente se va a dedicar al estudio de series. Porque así, cuando nosotros, por ejemplo, llevemos una propuesta a la mesa de universidades de la Comunidad de Madrid, pues que no sea una propuesta que simplemente pues la hemos hecho nosotros 3 en el archivo, hablando con el jefe del servicio X al que corresponde ese procedimiento y con alguna duda aclarada con la asesoría jurídica, sino que sea un poco algo más formal y ese grupo pues ya tenga de por sí pues colaboradores para todas estas reuniones y aclarar ahí, ir más rápido todas estas dudas. Y bueno, y en cuanto a temas de la implantación, por ejemplo, del archivo electrónico único, pues aunque tenemos un modelo de metadatos, pues es verdad que como muchos otros documentos o esquemas, está vivo. O sea, que según nos vamos encontrando, pues tenemos que hacer alguna modificación para ajustarlo al problema o la incidencia que nos hemos encontrado en ese momento. En cuanto a Odilo, por ejemplo, pues nos queda, como he comentado, sobre todo más o menos las fases bien, salvo la integración, que no por problema de Odilo ni nuestro, sino porque al final hay que tratar con terceros y ellos pues también tienen sus compromisos y su ritmo. Entonces, lo más difícil creo que es la integración y la definición no me preocupa tanto que inicialmente se haya hecho de todo el sistema, porque bueno, pues si se va revisando y se va corrigiendo y se va refinando, pues digamos que no es lo más problemático. Pero queda mucho por hacer, mucho. Una pregunta más. ¿Entre el tramitador y el archivo electrónico único de Odilo, tenéis algún gestor documental? Bueno, nosotros, todo el mundo todos los RP del mundo Universitas 21, nos vamos a comunicar a través de RDoc, que es el repositorio documental centralizado que han explicado antes Borja y Juanjo. Luego tenemos Tangram, que es el tramitador electrónico. Entonces, digamos que estamos ahí un poco aclarando ahora, porque teníamos una idea inicial y en alguna reunión de las últimas de este año, pues se estaba poniendo un poco en tela de juicio si quizá el modelo inicial era el correcto o habría que tender por otro. Lo que pensábamos era que RDoc o bien directamente ingestara, bueno, transfiriera
enviar la documentación a Odilo, porque Odilo sí que está perfectamente preparado para digamos, importar toda esa serie de expedientes en paquetes ENI, los paquetes SIP. Entonces, por Odilo no hay problema, pero claro, los productores de información, como puede ser RDoc, como puede ser Tangram, pues son los que tienen que adaptarse a lo que nosotros hemos configurado o configuremos en esa ingesta de información en Odilo. Entonces, uno va a ser RDoc, no sé si directamente o a través de Tangram, y el otro claramente va a ser Tangram, porque Tangram es el tramitador. Entonces, todo lo que ya se está haciendo en sede electrónica o en el portal electrónico de la universidad, que ahí también hay desarrollos propios, va a venir por Tangram. Entonces, bueno, ahí hay algunas pequeñas dudas, pero básicamente va a ser Tangram, no sé si en exclusiva o no, y RDoc. Y por último, en relación con la experiencia que nos has trasladado de los inicios, ¿no?, hasta la situación en la que estáis ahora, ¿qué ha sido lo más fácil y qué lo más difícil? Bueno, lo que más cuesta, pues yo, empezando por lo que más cuesta, lo más difícil, yo destacaría dos cosas. Una, que bueno, al final cada uno en su universidad o en su organización, pues la situación es distinta. Cada uno tiene la que tenga. La nuestra, pues era un archivo que no estaba en consideración, no había tenido además responsable durante mucho tiempo, y entonces pues todo se estaba iniciando sin la información, el asesoramiento o la colaboración del responsable de archivo, que no había. Y entonces, bueno, pues en ese sentido, igual que no se le hacía mucho caso, aunque suene mal, al archivo físico, pues tampoco es que por estar el responsable de archivo ahora colaborando en esos foros, como puede ser el Consejo de Administración Electrónica o el Grupo de Administración Electrónica, pues hay aspectos que cuestan mucho que digamos, que cambien de mentalidad en algunos aspectos concretos de cómo hay que hacer las cosas. Entonces, bueno, pues me imagino que eso con el tiempo no, depende básicamente de que nosotros también pues, sepamos plantearlo de alguna manera, que lo vean necesario las propuestas y entonces pues, vayamos avanzando. Pero hasta ahora cuesta mucho. Y además cuesta mucho no solamente por la importancia o atención que te quieran prestar, sino porque la universidad pues también está metida en 1000 fregados y, claro, atender otro frente nuevo pues es complicado. Eso en cuanto a la atención. En cuanto a la tecnología, y eso que yo pues también soy informático y vengo de trabajar muchos años con mis compañeros en informática, pero reconozco que lo que más me ha costado es el modelo de metadatos, que quizás debería ser para mí más sencillo. Porque claro, manejar un XML con etiquetas y valores y definir una serie de pues de campos o de agrupaciones, pues eso es fácil. El papel lo aguanta todo, o los esquemas. Pero el problema viene, como se ha visto con la ponencia de Pilar Gil o las posteriores, que claro, al final ahí hay que rellenar esos datos con valores y esos valores tienen que tener un sentido. Y bueno, pues eso es lo complicado. Cuando empiezas no a definirlos, sino a pensar incluso en su utilización, pues te das cuenta que pues no es como pensaba en la versión inicial, y hay que corregir algo, añadir un subvalor o crear otro opcional. Y así estamos. Lo más fácil, pues lo más fácil, bueno, aquí lo más fácil ha sido, quizá por mi pasado, el apoyo en este grupo pequeño de trabajo de administración electrónica, el apoyo de la parte de tecnología, del área de tecnología. Y bueno, pues ahí digamos que tengo enchufe y me han tratado muy bien mis amigos. Pues muchas gracias, Lorenzo, por